Hola, soy Pablo Ian Hernández Beristain y les voy a hablar un poco de el libro de John Henry Merriman, la tradición jurídica romano-canónica. No es, bueno, este libro me pareció muy interesante, mucho más interesante que el anterior de Fustel de Coulanges. Este libro, bueno, para empezar, nos habla, como dice el nombre, de la tradición jurídica romano-canónica. Inicia en el primer capítulo haciendo una distinción entre lo que es tradición y sistema legal, en el que el sistema legal son las instituciones, procedimientos y es específicamente en una zona concreta, y en cambio la tradición legal es el conjunto de actitudes arraigadas acerca de la naturaleza del derecho, su papel social y político sobre la operación específica del sistema legal, distinguiéndose más que nada por cultura. Es decir, que el sistema legal es concreto y en un territorio muy específico, y la tradición legal es más bien como una constante en el tiempo. Y distingue de dos tradiciones, el civil y el derecho común, que el derecho civil más que nada lo inicia en Roma con las 12 tablas, y el derecho común en 1060 después de Cristo, cuando los normandos invaden y derrotan a Inglaterra. Y va a hacer una cita en donde dice que el derecho civil y el derecho común no han estado aislados uno del otro como componentes de una historia y cultura comunes en Occidente, sino que han tenido múltiples contactos e influencias. ¿Esto qué quiere decir? Que ni el derecho romano ni el derecho canónico se pueden entender aislados, sino como parte de un todo. En cuanto al derecho civil, hace como tres pequeñas subtradiciones. Es el derecho civil romano, el derecho canónico y el derecho mercantil. El derecho civil romano habla un poco de lo que es las institutas de Justiniano y sobre el derecho de las personas, de las cosas y de las obligaciones más que nada. Y cómo Justiniano abolió los jurisconsultos, reservando el derecho solo al Corpus Juris Civilis Romani, y como que Roma de Occidente y cae el Corpus, y habla un poco de la tradición germana y bárbara, y cómo ésta desecha y o incorpora o mezcla sus tradiciones jurídicas, haciendo como el tipo de vulgarización del derecho romano. Igual habla un poco sobre cómo antes de los glosadores y posglosadores, y ya mucho después los humanistas, estuvo lo que era la basílica, que fue una compilación del Corpus Juris Civilis Romane, que puede ser una de las antes de la primera revolución o reincorporación o reinterpretación del Corpus Juris. Después nos habla un poco del comune, que es la mezcla del derecho civil romano y de la interpretación posterior que hicieron los glosadores y los comentaristas. Después del derecho romano nos habla del canónico, que como el digesto es al derecho romano, civil romano, el decretum de Graciano es al derecho canónico. Lo que distingue mucho a los dos tipos o sea, a las dos tradiciones o subtradiciones civiles, es que estaba lleno de universitarios y de académicos estudiando, lo que ligó mucho a lo que sería el cuerpo legislativo al cuerpo académico. Y bueno, igual en la universidad, un juris utrisque doctor es el doctor experto en romano y canónico. Igual aquí se medio nota en la rama académica la- el lazo que tenía el derecho canónico y el derecho romano. El derecho canónico igual influyó en el jus comune, en lo familiar, en lo sucesorio, en lo penal, en lo procesal. Y en cada región se buscaba una perpetuación y glorificación de la tradición jurídica local, lo que hizo marcar la distinción dentro de la tradición civil en el derecho civil romano, el canónico y en el mercantil. Y vamos a pasar al último, que es el mercantil, que más que nada
nace desde que nace el comercio, pero más específicamente podemos hablar de Italia en la época de las Cruzadas, en el que el comercio europeo recuperó el dominio del Mediterráneo y más específicamente el comercio entre Amalfi, Génova, Pisa y Venecia. Igual nos habla un poco de cómo los jueces eran comerciantes y más que nada eso. No ahonda mucho en lo que fue o lo que es el derecho mercantil. Y después nos habla de lo que es el derecho revolucionario y la ciencia jurídica, que serán los dos temas que tratará posteriormente. Ahorita nada más, o sea, en estos primeros dos capítulos se centró más que nada en hacer una distinción entre las dos tradiciones, el común y el civil, y cómo el derecho civil estaba precedido derecho, por el derecho canónico romano y y por las revoluciones y por la ciencia jurídica. Luego, en el capítulo 3 nos habla un poco de lo que son las revoluciones, eh, la importancia de lo escrito en Roma y en el derecho canónico, y más que nada la revolución se refiere a, a cómo se retoma o cómo se vuelven a estudiar estos textos jurídicos originarios de lo que fue Roma y lo que es el derecho canónico, más que nada lo que fue el Corpus Juris de Justiniano. Y bueno, aquí nos habla de la época medieval, cómo fue redescubierto el Corpus, y nos habla igual de Bolonia, de la Universidad de Bolonia y todos los glosadores, posglosadores que hicieron el trabajo de reinterpretar y analizar el corpus. Después nos habla un poco de lo que es el método escolástico y su importancia en la construcción de la ciencia jurídica, y nos habla cómo es que se suma lo laico y lo eclesiástico al momento de juntar o mezclar o hacer una reinterpretación del derecho canónico sumado al derecho romano. No, luego nos habla de la importancia del código y de la codificación, que será posteriormente igual analizado. Nos habla un poco de las fuentes del derecho en el capítulo 4, de la legislación, la costumbre, jurisprudencia y de los principios generales del derecho. Y cómo la legislación y la escritura es lo más importante, o sea, su fuente principal del derecho. Y cómo la costumbre era usada más que nada en lagunas del derecho, en lagunas legales, y la doctrina vista como estos académicos que eh, fungieron más que nada para para ligar a la jurisprudencia con estos mismos estudiosos. O sea, lo que hicieron los estudiosos más que simplemente ser académicos, eran más que nada la base de la propia jurisprudencia. Y como los principios generales del derecho eran más que nada para uso supletorio. Nos habla de los códigos y codificaciones, cómo eran súper importantes en Roma, nos habla un poco del código napoleónico y del Bürgerliches Buch alemán, que se basan los dos en el corpus, y cómo estos códigos buscan unidad, facilidad de aplicación y garantizarlo universalmente, o sea, garantizar el derecho universalmente. También nos habla otra vez del napoleónico de 1804, que buscaba la claridad, racionalidad y se basaba en los principios generales. Y el principal desafío de la codificación es el cambio constante social y su necesidad de reforma. ¿Esto qué quiere decir? Que la legislación es algo como muy concreto y muy, o sea, algo escrito y concreto. Y la sociedad, como sabemos, tiene cambios constantes y está en evolución o revolución o empeoramiento social. Y este necesita constante reforma, y si no se hace constante reforma, la legislación se queda atrás de la sociedad. Y es ahí cuando empiezan los conflictos. Luego en el capítulo 6 nos habla un poco de lo que son los jueces y cómo estos se aplican en vez de crear el derecho. Y
cómo esto se contrapone con el common law. Estos jueces, más que nada, tenían que ser especializados y ser muy expertos en su tema. Tenían que respetar su naturaleza técnica, esto es, aplicar las normas lógicamente y sistemáticamente. En el capítulo 7 nos habla un poco de lo que es la primacía del texto legislado, los métodos de interpretación gramatical, lógica, histórica y teleológica. Y bueno, eso en la interpretación de los estatutos. En cuanto a la certeza y equidad, nos habla la problemática que es entre la certeza jurídica y la equidad, que es otro de los desafíos del propio derecho romano o del derecho civil contemporáneo. Que la certeza jurídica, perdón, hace a lo que se refiere a la certeza jurídica es que la ley o el derecho sea previsible y estable. Esto regresando al mismo tema que les decía que tiene que ser escrito y concreto. Y en cuanto a la equidad, que es justicia en casos concretos. Esto más que en ámbito de cambio social, habla en cambio en situaciones específicas, en conflictos específicos y cómo la ley debe adecuarse o no a, a ciertos casos específicos. Y en el derecho civil se da prioridad a la certeza jurídica. En cuanto a los académicos, regresamos a la universidad y cómo los juristas son los destacados en la tradición romano-canónica y son los cuales hacen los tratados, comentarios y manuales, que estos igualmente son muy importantes para la propia legislación. Capítulo 10 nos habla de la ciencia jurídica, que es un poco esto que tiene que ser estructurada y tiene que basarse en principios lógicos. Igual regresa un poco al inicio en el que nos hablaba de la escolástica, la enseñanza y estudio del derecho por un método muy riguroso, la ciencia jurídica como académica y legislativa, o mejor dicho, como académica y centrados en el impacto directo en la legislación. Después nos habla un poco de lo que son los códigos, de la parte general de los códigos, en la que se habla más que nada de obligaciones, contratos y o personas, y es como los principios más básicos de los códigos. Nos habla que este da como un marco conceptual y permite adaptaciones como específicas. Después nos habla del carácter inquisitivo del proceso legal, cómo el juez dirige y busca la verdad. Nos habla de los escritos, o sea, la importancia de las pruebas escritas y de los argumentos en los juicios, la subjetividad y formalidad. Nos habla un poco de la división de la jurisdicción, que cómo está la civil, penal y administrativa, con competencias muy específicas, y la influencia del derecho canónico con la jurisdicción escolástica, anterior obviamente al derecho canónico, y cómo la división de la jurisdicción en cada rama es muy específica, o sea, es técnica y precisa. Igual nos habla un poco de las categorías legales, que son las básicas, pública, privada, sustantivo, adjetivo o el qué de la norma y el cómo, es decir, del procesal. Nos habla un poco igual de los principios generales y, bueno, en resumidas cuentas, no hace un análisis general de lo que es y lo que fue y lo que es actualmente el derecho romano y cuál fue su influencia actual, y al final nos hace un poco un análisis a futuro, una posible predicción de lo que podría ser el futuro del derecho civil, en el que habla que se puede decodificar. ¿Esto qué quiere decir? Basó mucho en lo que es el common law y el derecho, por ejemplo, anglosajón, en el cual no hay una codificación o una constitución tal cual. Va a haber un poco de esa decodificación, un poco de federalización y más que nada habla sobre microsistemas de derecho, que son las legislaciones especiales. Y cómo antes el contrato es el derecho entre las partes y cómo el derecho pasa a ser el contrato entre las partes. Esto más que nada hablando sobre
cómo se individualiza y se especializa demasiado el derecho, que pasa de lo mercantil ser parte del derecho al derecho ser parte de algo, algo plenamente contractual. Yo creo que esto es todo por el análisis de hoy de la tradición jurídica romano-canónica. Buen libro, me gustó mucho y eso sería todo. Gracias, profe.